que tiene que ver con Merleau-Ponty, with the head y la política de la naturaleza. Es decir, vamos a trabajar en dos momentos el ejercicio que tiene que ver con... ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, mi hermano, sí, por favor le das exacto. Muy bien. Bueno, vamos un instante acá. Vámonos, vamos a salir. Vamos acá. Muy bien. Lo que nos convoca en este momento es hablar un poco de estos dos autores en materia de la política de la naturaleza. Y lo primero que deberíamos encontrar en el artículo es que hay una crítica, digamos, profunda al racionalismo, y crítica en el sentido de poder tener un ejercicio, digamos, no se está pasando. Esa crítica profunda del ejercicio del racionalismo en el sentido de tener un panorama de ese pensamiento moderno y de la comprensión de Descartes en perspectiva post-cartesianismo. Esa intención de la filosofía, de la invitación a entenderla desde la naturaleza, no fue solamente un aspecto fundamental para Merleau-Ponty, porque, digamos, tuvimos ese autor lo tuvimos en un tiempo muy corto, y creo que su propuesta ontológica no se alcanzó a desarrollar en su totalidad. Y este texto está encaminado a unos aspectos fundamentales. Creo que en lo visible y lo invisible, y en el libro Signos, se consignan muchos aspectos de esta interiorización que se hace de este autor. Pero hay un texto en particular, ¿sí?, que se llama Naturaleza, en el que Merleau-Ponty intenta de alguna forma proponer que no debe ser visto todo desde el racionalismo cartesiano, esa concepción de las estructuras, de las ideas innatas que subyacen en el pensamiento humano, como única esencia o como única forma de comprender la naturaleza, ¿sí? Y iniciamos con una forma bastante puntual de entender esos escenarios. Aquí hay 6 aspectos que consideran el ejercicio a partir del pensamiento de estos dos autores como un elemento fundamental para ellos iniciar su comprensión de esa naturaleza, ¿sí?, y de su constitución política, ¿sí? Y ellos intentan empezar a generar algo que se llama en Merleau-Ponty sobre todo la experiencia del otro y la idea de la naturaleza. En el texto encontramos algunos aspectos fundamentales del inmaterialismo, en el que, digamos, Merleau-Ponty utiliza como puente a Sartre. Sartre le permite hacer una mirada crítica a ese tipo de ejercicios o de pensamientos. Y en Merleau-Ponty la reflexión parte en el primer momento que la crítica y las concepciones racionalistas y empiristas de la naturaleza, predominantes en el recorrido temporal de la filosofía. Cuando él se refiere a eso, pues les decía específicamente al racionalismo abstracto de Descartes y al empirismo radical de Hume. Para el pensador francés, esa comprensión de Descartes y de Hume es una comprensión dualista frente al planteamiento de una ontología de la naturaleza. Y el texto
nos invita a hacer ese tipo de reflexión y a mirar cuáles son esas categorías que en concepción marcan esas posturas y lo que, digamos, los autores intentan hacer es analizar el fenómeno del ser, ¿sí? Digamos, ese ser para sí como posición subjetiva y el ser en sí como posición objetiva. Merleau-Ponty genera un análisis del objeto, de la representación, de la intelección, de la fenomenologización hacia el sentido, la intencionalidad y la percepción. Hay una parte en el texto que se vuelve fundamental, que tiene que ver mucho con la comprensión de esa génesis y de esos conceptos transversales que para estos dos autores se vuelven fundamentales. Es decir, ellos intentaron llevar todo a ese plano del escenario conceptual, tratando de evitar esa matriz, ¿no? Esa matriz cartesiana de la línea de Hume, del mismo Kant, ¿sí? Que procede al ejercicio de la comprensión del mecanismo, la finalidad, la cantidad, la cualidad, la conciencia, la materia innata, que son cuestiones o son categorías que para estos autores verdaderamente se vuelven transversales. En otras palabras, ellos intentaron llevar toda esa comprensión de Descartes y de Kant y de Hume a una nueva ontología, que no se refiera a las oposiciones hasta las contrapartes de los conceptos, sea en categoría ética, política, cultural, científica, sino que más bien entremos a determinar que esas categorías hoy para estos autores como Merleau-Ponty podrían ser el quiasmo, el campo, la estructura, la percepción, perdón, el toque, ¿sí? El sentimiento, la aprehensión. Y se van anotando esas nuevas posibilidades que a lo que yo quiero ir es que Merleau-Ponty por su corta vida no logró terminar ese desarrollo ontológico que pretendía, pero la base del todo de la lectura tiene que ver con la relación del objeto y el sujeto. Entonces, en palabras de Merleau-Ponty se marca un intento por producir una capa de percepción subjetiva, ¿sí? Tratando de decir, bueno, vamos a mirar el ejercicio de la idea de la naturaleza con la experiencia del otro, ya no desde la objetividad del sujeto, ¿sí? En el sentido de que sea el centro de todo, sino que por el contrario, vamos a demarcar esos dos dominios de lo objetivo y de lo subjetivo por medio de categorías estructurales, en lo que, digamos, Merleau-Ponty más basó su idea fue en el tema de la percepción, ¿sí? Quizás pues hemos leído Fenomenología de la Percepción como el texto más importante de Merleau-Ponty, pero la caracterización de esa ontología de alguna manera busca cuestionar o cuestionó la legitimidad de la objetividad y la extensión de la misma en el mundo como una forma de pretensión o de intención de darle un nuevo viraje a la teoría de la expresión, del lenguaje, ¿sí? Pensando en la incorporación de nuevas conceptualizaciones que permitan a ese escenario subjetivo tener un poco más de campo dentro del ejercicio de la comprensión de la naturaleza y la percepción natural, para, digamos, hacer ese relevo de la conciencia trascendental hacia una que se inicia en la naturaleza, ¿sí? Que nos permita explicar de tal forma que quizás en el texto hay una pregunta bastante interesante que a mí me llamó poderosamente la atención, y esta tendencia a igualar la filosofía de la naturaleza con una ontología del hecho bruto o vertical, aún alejarse de la fenomenología.
que algunos digamos, los más ortodoxos consideraban que ya había un abandono hace un tiempo prudente. A Merleau-Ponty muchas veces le generaron una crítica porque creían que su filosofía era mucho más un ejercicio antropológico que filosófico, y que dentro de esa percepción en la que intentaba generar una nueva posibilidad ontológica de la concepción del ser y de ese otro que hace parte también de nuestro mundo. Creo yo que la crítica fue válida hasta tanto la obra quedó inconclusa. Y por eso muchos autores intentaron o generaron esos espacios, es decir, veían su proceso fenomenológico o su concepción ontológica como una mera representación antropológica. ¿Sí? Entonces, otro punto sobresaliente es mirar cuál es el rol de la categoría del pensamiento de Merleau-Ponty en contraposición al pensamiento de Whitehead. Pero hay unos elementos que quiero trabajar antes, y es que hay autores en América Latina que trabajaron un poco el tema de Sartre y de Chomsky para comprender la naturaleza del olvido, en la que supuestamente cayó y es parte de la comprensión del producto para producir una nueva ontología. Tanto Whitehead como Merleau-Ponty intentan utilizar, sobre todo a Sartre, para poder generar una comprensión de su ejercicio ontológico, porque hay un trasfondo político en esta comprensión, y ustedes saben que el marxismo y había una lucha del marxismo y el comunismo, a los cuales, digamos, por ejemplo, Sartre fue muy enfático en centrarse en la parte del comunismo, y que Merleau-Ponty posteriormente, digamos que esas fueron una de las razones por las que abandonó la revista en la que compartían espacio. Le permitió poder entonces sí tocar y decir que esa transgresión entre dos posturas de pensamiento, hoy o en su momento no eran solo básicas para la comprensión de esa experiencia y de la idea de la naturaleza. Es decir, abandonar un poco esas dos posturas para poder tener una mirada completa del ejercicio, en palabras de Merleau-Ponty. Y es en Francia, a partir de los años 70, cuando comenzó la ruptura y la figura del intelectual comprometido. Ese universitario tuvo un declive en la vida intelectual a partir de la Segunda Guerra Mundial, y a finales de los años 60 tomaron gran importancia dos elementos, y es para comprender esa idea de la naturaleza política, ¿no?, que tiene que ver con el colonialismo y el comunismo. ¿Sí? Y el compromiso sartreano en la universidad estaba relacionado con la izquierda comunista, y muy pocos estudiantes durante los años 50 y 60 se declaraban abiertamente de derecha. Posteriormente a esos años, Merleau-Ponty intentó hacer una crítica profunda a ese tipo de comportamientos basados en esos dos momentos o en esos ejercicios, para poder ligar la experiencia del otro y la idea de la naturaleza a su filosofía. Hay un elemento importante que tiene que ver un poco para entender ese impacto de las políticas de Sartre y de Chomsky. Pero antes de eso quisiera encontrar o dar cuenta de que en la consecuencia final de la cientificidad y de la dialéctica en el texto, encontramos que hay que determinar un tipo de comportamiento, y me parece a mí que Merleau-Ponty lo que quiere o lo que busca, según el autor, es el replanteamiento radical de nuestros conceptos de la determinación objetiva, praxis, subjetividad y dialéctica. Es decir, él intenta, digamos, sacar
de todo ese espacio y esa comprensión los escenarios de su apuesta ontológica, que en mi concepción se puede decir que en su apuesta fenomenológica de la percepción es donde hay mayor profundidad en el tema, ya que en los textos subsiguientes, que es signos y que es, digamos, lo visible y lo invisible, que quedó a medias, esa determinación de la subjetividad y de la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo, creo que logra concretar algunos espacios, sobre todo en la recomendación o en la intencionalidad del otro como ser naturalmente comprendido en el mundo, y que a partir de esa relación vamos a generar una nueva comprensión de la filosofía. En este texto, Merleau-Ponty quería traerlo porque en el texto que hemos leído, la concepción de naturaleza, en las notas que Merleau-Ponty genera, porque ellos escriben unas notas o hacen unas conferencias específicas sobre unos temas, y uno de los temas centrales es el tema de la naturaleza. Yo pienso que él intenta mirar la cientificidad dialéctica, materialista y histórica propuesta por el marxismo en términos digamos, de ese tipo de violencia puramente decisorias propuesta por Sartre. Entonces me parece que Merleau-Ponty lo que quiere es que, para poder mostrar esa naturaleza política, radica unos conceptos nuevos de determinación y de praxis. Y también hace una mirada a la ciencia positiva, es decir, de cierta actitud filosófica, de conciencia, de cuerpo, de naturaleza, de cultura, de idealismo y de realismo, que son algunas de las posiciones en las que se han presentado a lo largo del pensamiento moderno, y que en más de una ocasión han sido pensadas o bien a partir de la actitud objetivista, que pues claro está que la está marcando hacia el intelectualismo de la época, y que piensa al hombre como el resultado de las condiciones psíquicas, sociales e históricas, o bien de una filosofía intelectualista que parte de una perspectiva en que la conciencia constituye todo ser y todo valor, y nada puede entrar desde afuera en el sujeto pensante. Y es allí donde estos dos autores creo que se vinculan, y hay un diálogo de construcción de pensamiento de esa filosofía y de la naturaleza política en el pensamiento de ellos, porque precisamente ese sujeto pensante que está y ese valor de lo que está afuera se convierte en esa otra mirada que, digamos, Merleau-Ponty le va a dar a la concepción de la política de la naturaleza. Es decir, ese otro cómo me representa, ese otro cómo me constituye, y cómo parte de esa nueva mirada genera una posible ontología. Y sobre todo que creo que Merleau-Ponty, como no terminó sus textos, sobre todo este sentido de lo político, deja abierta mucha interpretación y muchas posibilidades. En términos más precisos, él trata de ubicarse en una dimensión entre el idealismo de la filosofía y el realismo de las ciencias. Considero que acá lo más importante es que ese punto intermedio entre la perspectiva interior y una perspectiva exterior respecto de la consideración del hombre, dicho de este modo, Merleau-Ponty lo refleja mucho en el texto la estructura del comportamiento y la fenomenología de la percepción, a lo visible y a lo invisible. Intentó sustituir su pensamiento por fuera de los dualismos, y al mismo tiempo buscó develar la verdad parcial que encierra cada una de estas actitudes. Es decir, no le huye Merleau-Ponty en sus escritos, ni tampoco intenta alejarse de poder mirar esos dualismos. Lo que busca es esa tercera posición, ¿no? esa
o ese diálogo para crear un nuevo ejercicio de comprensión. Y en ese nuevo ejercicio de comprensión debe comprenderse la naturaleza de lo político, de la política, en perspectivas merleau-pontianas. Esa revisión supone un doble enfoque, ¿no? Un doble enfoque de esa tradición, y es necesario que por un lado se mire ese desarrollo positivo, y por otro se vuelva a mirar en esa actitud, como dice el texto, esa actitud reflexiva. Pero dentro de esa reflexividad hay un punto que se vuelve interesante, y esto ya no está en el texto, pero sí en el texto de Natura de Merleau-Ponty o en el escrito que hace, y es hablar un poco de lo pre-reflexivo. Y cuando hablamos de lo pre-reflexivo, es decir, Merleau-Ponty encuentra una dimensión óptima para poder contemplar la reflexividad. Es decir, lo prereflexivo se vuelve no como aquello que es ingenuo y que no va a dar ningún tipo de perspectiva de análisis, sino que por el contrario, para Merleau-Ponty, lo prereflexivo en el ser humano, es decir, lo que está antes de la reflexión, es un elemento tan fundante que lo representa en su idea o en su concepción, por ejemplo, de conceptos como la carne del mundo, en su percepción en su fenomenología de la percepción, con escenarios tales como ese sujeto animal, avasallante, estructurante, que tiene unos comportamientos particulares, y que desde esa prereflexión, si entendemos ese sujeto, o ese objeto, o esos comportamientos, entonces vamos a encontrar un diálogo entre esas dos partes que nos permitan organizarnos hacia esa dimensión o hacia esa tercera dimensión, ¿sí? Que marca desde nuestra actividad hasta nuestra pasividad, desde nuestra autonomía hasta nuestra dependencia, que dejen de ser contradictorias y que no vayan cada una por su lado, sino que por el contrario se conviertan en esos escenarios de análisis y de concreción. No sé si hasta ahí tienen una duda o alguna inquietud los estudiantes, o las preguntas quedarán al final. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, para no hacerlo tan... ¿Todo claro? ¿O nada claro? Bueno. En ese sentido, Merleau-Ponty, para ir concretando, el concepto de naturaleza tiene una importancia medular en el intento por pensar el terreno común de los elementos que suelen presentarse como antagónicos. Sin embargo, en la forma en la que piensa, digamos, dice el mismo texto, no se corresponde con la forma en la que ha sido pensada de manera habitual por la filosofía moderna. Esto es como un mero objeto de conocimiento. Entonces, si no ha sido pensada como un mero objeto de conocimiento, entonces cómo Merleau-Ponty se representa esa idea de naturaleza, ¿sí? Y parte de esos dos conceptos, es decir, estamos hablando ya de una naturaleza prereflexiva para poder entrar entonces sí en una concepción de una naturaleza reflexiva. Es decir, que de una forma u otra, las relatividades, digamos, ese ejercicio de lo relativo que entraría a contemplarse acá por el tema de tratar de conectar esos antagonismos, permiten que la experiencia que vive ese sujeto definitivamente se convierta en un modelo de pensamiento. Es decir,
si me pregunto, yo me he preguntado esto siempre y creo que la respuesta seguirá siendo la misma, aunque se vuelva un poco, que genere un poco de ruido. Y es que yo creo o considero que este autor, en últimas, intentó también cambiar la estructura de cómo sería la naturaleza de la política. Es decir, a partir de esa comunión entre sus antagonistas, ¿sí? Y que se convirtiera en el centro de esa naturaleza política al otro, ¿sí? A ese otro que me representa. Y es como que queda iniciada una búsqueda por la construcción de un pensamiento de una naturaleza política en Merleau-Ponty. Y el interés de toda la filosofía, pues de su filosofía, eh, directamente va hacia la extensión y a la radicalidad de un significado teórico que permita que sus planteamientos fenomenológicos puedan residir en un mismo lugar sin sus límites. Y hay un texto muy bonito que se genera a partir de El filósofo y su sombra, que me parece a mí que, que marca ontológicamente ese pensamiento, porque Merleau-Ponty y Weihead van a intentar marcar la intercorporalidad, la negatividad, la dialéctica, ¿sí? Y dentro de esa precisión se explica que esa tercera dimensión en la que se quiere anclar el ejercicio, porque creo yo que ya hemos dado dos pautas importantes para poder hablar de una tercera dimensión, deben converger los puntos de vista tanto de la ciencia positiva como de la actitud filosófica, la conciencia, el cuerpo, la naturaleza y la cultura. Allí ese concepto de naturaleza tiene una importancia medular en el intento por pensar ese terreno común. Porque, ¿cómo sería esa tercera dimensión? Sería la pregunta que debo hacerme, a partir de un concepto de la naturaleza que no sea mediado, eh, eh, digamos, por ese racionalismo del que veníamos hablando. Entonces, que no sea mediado directamente por él, sino que entre en una comunión con él. Y yo pienso que, que, que en la fenomenología de la percepción, sobre todo, la conciencia de aquello que mantiene la identidad en Merleau-Ponty es que la naturaleza no es para él ni la res extensa cartesiana ni lo constituido por el sujeto trascendental de Kant. ¿Sí? Y en esos últimos, y digamos en el escrito que les dije que lastimosamente no pudo terminar o que no se pudo completar, que es lo visible y lo invisible, eh, él profundiza mucho allí la noción de naturaleza. ¿Sí? La deja como que allí va a encarnarse esa verdadera concepción. Y sus primeros textos en el ejercicio marcan una ontología primero de lo prereflexivo, virando ese primer ser, ese ser que somos, es como ese ser salvaje, ¿no? Eh, lo que significa la comprensión de ese ser que no está en una comprensión ontoteológica, metafísica o una comprensión metafísica tradicional, ninguna comprensión, digamos, de la ontología sartreana, por ejemplo, en apertura. Estamos hablando de ese Merleau-Ponty que elabora o que intenta decir que no se debe limitar la concepción de la naturaleza de ese ser político, ¿sí? a un puro sujeto, sino que se presenta como
ese antecedente de la posibilidad de comprender el sujeto y el objeto con la finalidad de primero darle ese sentido a la concepción de la naturaleza, que no se vuelva abstracto, sino que por el contrario tenga en cuenta todos esos elementos que nos componen y que no los dejen de lado porque, digamos, no responden a esa determinación estructurante. Y hay un término fundamental en el texto que yo creo que es el que revive todas estas cuestiones, y es el tema de lo sensible. Esa sensibilidad va a marcar la reducción fenomenológica para intentar pensar lo impensado. Y yo creo que Merleau-Ponty, ese tema de lo sensible, marca esa operación intentando develar las capas que ahorita hablamos de algunos conceptos generales, de los ejercicios preteóricos que subyacen en el pensamiento reflexivo. Entonces él intenta, bueno, estos son los elementos que nos propone el racionalismo, entonces difundamos o entendamos que es posible que a través de una actitud prereflexiva se pueda generar una actitud teórico-reflexiva que de alguna forma, ¿sí?, no personalice el naturalismo, sino que por el contrario dé cuenta de lo que nosotros somos dentro de la naturaleza, dentro de la concepción de la naturaleza y de la idea que nos rodea a partir de la naturaleza. Es lo que me lleva a pensar que hay que destacar un elemento fundante en la intencionalidad de los momentos de este tipo de pensamiento. Uno es que ya no podemos hablar por separado del objeto o de ese sujeto espiritual o de ese sujeto, de esa conciencia, sino que también debemos hablar de un sujeto carnal, viviente, sensible, que debe tener una correlación entre la conciencia y el mundo. Y que para estos dos autores la intención de la transición va a marcar unos conceptos nuevos. Por ejemplo, algo que a Merleau-Ponty lo marcó mucho fue el sujeto encarnado. Y cuando él habla de la carne, naturalmente, valga la redundancia, se revive el concepto de naturaleza en el ser humano. Porque el francés intenta con esta dimensión marcar lo sensible, ¿sí? Lo sensible como aspecto fundante, como aspecto que me marca, como aspecto que me da una posibilidad de pensarme, y empiezan a aparecer conceptos de intercorporeidad, de intersubjetividad, y que es posible encontrar un punto de continuidad en esos pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, hay una cita que me voy a permitir leerles acá, en Fenomenología de la Percepción. Dice Merleau-Ponty lo siguiente: experimento mi cuerpo como la facultad de determinadas conductas y de un determinado mundo. Me soy dado a mí mismo como un determinado dominio sobre el mundo. Ahora bien, es justo mi cuerpo el que percibe el cuerpo de otro y encuentra en él, es decir, en ese otro, así como una prolongación milagrosa de sus propias intenciones, una manera similar de tratar el mundo de ahí para adelante, puesto que las partes de mi cuerpo forman en conjunto un sistema, el cuerpo del otro, el mío, forman un solo todo, el reverso y el anverso de un fenómeno único, y la existencia anónima cuya huella es mi cuerpo, en todo momento habita de aquí en adelante dos cuerpos a la vez. Entonces, yo creo que esa concepción de la naturaleza de lo político
Merleau-Ponty va a dar cuenta en última instancia una nueva forma de representarse la idea de naturaleza y que va a estar enmarcada en el sujeto y en el objeto como una tercera forma de contemplar que somos seres del mundo y que estando en él me represento en el otro, muchas veces sin percibir, sin tener claridad del otro, pero me representa. Y esos miedos a no tener claridad, a que no sea objetivo, a que no sea aquello que demanda un ejercicio de comprensión, digamos, lógico-científico, no debe dar miedo para la construcción de un nuevo concepto o de una nueva forma de observar la existencia del ser humano, que es en últimas por lo que se piensa en la naturaleza política o en la naturaleza en estos autores, es decir, esa condición de lo humano. Por eso, alguien como Derrida escribió un texto en el cual dice que la filosofía de Merleau-Ponty no tiene ningún acercamiento por mucho que quiera a una fenomenología o a una ontología, sino que se reduce a una mera comprensión antropológica del comportamiento del ser humano. En ese orden de ideas se hizo esta comprensión, la intención de que ustedes puedan de alguna manera captar los comportamientos de estos pensadores, y quise, digamos, hacer esta reflexión hoy. eh, ya quedo en sus manos por si hay preguntas, y empezar a socializar un poco el texto, lo que ustedes comprendieron. Yo quería como ahondar un poco más en el autor digamos, para que tuvieran un contexto, pero las preguntas que tengan, con mucho gusto, si hay, las vamos a estar respondiendo por este medio. Muchas gracias, Roger. Entonces, queda abierta la discusión. Por favor, recordemos levantar la mano en esta plataforma Teams. Para levantar o pedir la palabra está en reacciones. Allí está la opción de levantar la mano. Muchas gracias, Roger, por poner tu cámara. Y bueno, mi hermano, entonces tú estás como moderador y puedes, digamos que, ir habilitando quien Vale. solicite intervención. Quedo atento entonces, muchachos, para el ejercicio. Cualquier duda, inquietud o pregunta o comprensión que ustedes tuvieron del texto, lo pueden hacer abierto. Nosotros estamos atentos para escucharlos y tratar de mirar qué idea le podemos dar frente a la misma. Bueno, antes de que puedan, de pronto vayan a preguntar, o si de pronto no hay preguntas, hay un texto que me gustaría recomendárselos. Bueno, no es un texto, es un capítulo en el libro Signos. Hay un escrito que se llama El filósofo y su sombra, que creo es lo más cercano a esa intención de naturaleza política que puede percibirse en la filosofía de Merleau-Ponty, y que de alguna manera nos puede llevar a comprender su idea, ¿no? A poder tener claro muchos aspectos. Hoy hicimos como toda una generalidad, pero hay unos aspectos puntuales en los que se puede comprender el ejercicio de lo político.
Buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos bien, Ana. Excelente. Ok, perfecto. Uno podría decir que, pues digamos, este contexto que se dio, digamos, como, y creo que lo mencionaba el profesor Roger dentro de su presentación, era como más hacia la filosofía de la naturaleza, pero también es como filosofía de la política o sobre qué área estaría trabajando. Realmente, pues, digamos, el autor ha recorrido como toda esa, pues digamos, como en su obra, como toda esa gama, pero en este lado estaríamos hablando como de una filosofía más política que en sí mismo de la naturaleza. No sé, eso es como la inquietud. Y lo segundo es que el chat no está habilitado. No sé si de pronto algunos participantes están tal vez quieren hacer el aporte por el chat y no está en este momento habilitado el chat. A ver si de pronto nos ayuda con eso. Esos serían los dos temas, uno logístico y otro la pregunta. Muy bien. Bueno, yo creo más en la primera concepción. Creería, hay una autora que digamos que ha leído mucho a Merleau-Ponty. Yo soy la sigo mucho, que es Marina Garcés. Y ella, en un curso abierto que hace en una universidad española, ella coincidía en decir que la concepción de la naturaleza en Merleau-Ponty es como lo habíamos visto, ¿no? Mirar esas dualidades para poder tener una comprensión del concepto de naturaleza, pero su concepción de lo político está más enmarcado en esa mirada del sujeto como otro, como aquel que me acompaña, que comparte conmigo las mismas sensaciones y que podemos comprendernos como un solo ser, ¿sí? Es decir, muchas veces damos un ejemplo, es tratar de colocar las manos juntas, tus manos la una con la otra, llega un momento en el tiempo y en el espacio que no sabes quién está tocando a quién, ¿sí? Y de esa misma manera, creo, hace Merleau-Ponty una comprensión profunda sin terminar ese legado de lo político, pues porque murió muy temprano. Ese legado de lo político creo que está enmarcado en esa concepción, en la representación del sujeto, en la representación del otro como parte de mi concepción política. Y en ese sentido hay una colectividad de lo político en su filosofía, me parece a mí. Y eso representa que somos capaces desde lo sensible de poder compartir con aquel que me contiene, que me compone a mí como ser, porque en su forma de verlo, independientemente de que sepamos que el otro está o no está, siempre me representa. Entonces, no hay necesidad de que el otro esté o yo lo tenga cerca o esté a mi lado para que me represente, sino que en su filosofía esa representación aparece como una condición natural, es decir, ese ser hace parte de, y yo hago parte de él. Y allí creo está enmarcada toda esa estructura de lo político. Creo yo que ahí se enmarca, aunque yo desde mi perspectiva, desde mi percepción, por su muerte repentina no se logró desarrollar por completo una percepción política completa, pero en el texto, lo visible y lo invisible, creería yo que podemos encontrar algunas categorías que nos pueden llevar a eso que te acabo de comentar. Ok, muchas gracias. Y lo del chat, no sé si es que muchas veces creo que si no entramos con el correo institucional, al parecer podría estar pasando que no deja ver o no deja comentar. No sé si sea por eso, por chat. Acá, vamos a ver. No, fíjate, Roger, que estaba verificando y pues el chat está habilitado para todos. Bueno, de pronto entonces soy, pues digamos, yo de Fíjate pronto la reviso configuración a ver, eso. mi conexión. Sí, señor.
Bueno, ¿alguien más? De todas maneras, Ana, muy buena pregunta. Muchas gracias por la consulta. Yo tengo adicionalmente algunos escritos de otros autores que también pueden ayudarte un poco hacia esa mirada que ellos tienen y consideran desde la interpretación que hacen de los escritos de Merleau-Ponty para mirar esa idea de lo político, ¿no? Es decir, yo siento que en sus escritos hay que hacer mucha interpretación para poder encontrar ese camino de lo político, ¿ves? De esa política de la naturaleza, a partir de la naturaleza, ¿cuál es la comprensión de lo político? Y hay que hacer un análisis de sus escritos para poder hilvanar alguna intencionalidad de ese ejercicio, de ese concepto. Pero como te decía, creo yo que no logró terminar en estructura general un escrito que nos permita poder mirar puntualmente cuál es su aporte a lo político en general. Ok, gracias. No sé si el tema de la antropología, qué pena nuevamente, Sí. el tema de la, digamos, como de esa mirada antropológica o de esa mirada también, y tal vez recordando un poco, pues precisamente fui alumna suya el semestre anterior. No sé, pues, usted lo mencionaba en la presentación también, profesor, sobre como esa posición y pues obviamente ligado a todo este concepto de naturaleza. Yo desconozco, digamos, realmente del autor muy poco, solo me lo habían referenciado con una mirada tal vez un poquito como hacia el lado de la política en fenomenología, pero no conozco pues el detalle y no sé si de pronto también esa postura que él tiene, digamos como a esa parte antropológica o esa relación, no sé si podamos como un poco sobre... Yo siento allí que Merleau-Ponty, digamos, como pasa eh, eh, muchas veces con ese concepto de antropología filosófica o de filosofía antropológica, eh, es muy complejo de separar, es decir, de determinar cuál es la ruta si el filósofo logra contener el argumento filosófico por encima del antropológico. Y es una crítica que le hace Derrida directamente a Merleau-Ponty en su filosofía. Sí, él le dice, y es una crítica bastante, digamos, en mi concepción, digamos, intenta acabar con el pensamiento general de Merleau-Ponty al hacer la crítica, cuando dice que sus escritos no alcanzan a tener esa concepción filosófica profunda y que simplemente se queda en un rasgo antropológico, su escritura. Digamos, yo creería que la fenomenología de Merleau-Ponty camina por ese hilo delgado, de poder comprender la filosofía, su estructura, su análisis filosófico, sin caer en un antropologicismo. ¿Sí? Y está más en esos elementos, por ejemplo, de los que hablábamos ahorita, de la concepción del otro, de lo sensible, del quiasmo y de esos elementos en los que él intenta conceptualizar un nuevo ejercicio de pensamiento que para algunos la filosofía de Merleau-Ponty alcanza un nivel ontológico que para otros no. Yo creería que no, que la crítica de Derrida hacia el pensamiento de Merleau-Ponty, digamos, es más porque esa filosofía no fue terminada o su legado filosófico no fue terminado
que por decir que la antropología, que la filosofía de Merleau-Ponty sea netamente antropológica, aunque muchos de los rasgos tratan de subir, de elevar el concepto de esa categoría que en algún momento trabajamos, Ana, en el curso de antropología, que tiene que ver con que hoy contemporáneamente ya no nos preguntamos por el hombre, sino que nos preguntamos por el concepto de lo humano. Y ahí creo que la filosofía de Merleau-Ponty se hace importante. Sin decir que se vuelva una antropología o una intención antropológica, desde la filosofía de Merleau-Ponty podemos hacer un análisis de ese ser humano, de esa condición de lo humano en las que nosotros a las que nos remontamos hoy. Y él hablaba de lo social, de lo cultural, de lo económico, de lo político. Es decir, se vuelve quizás hasta un ejercicio totalizante la interpretación de esa filosofía merleau-pontiana. Eso creería yo que puede estar pasando allí. Ok, gracias. Más desea intervenir. Manuel Andrés, adelante. Cordial saludo a todos. Profe Roger, ¿se puede decir que el ejercicio filosófico de Merleau-Ponty también puede hacer un guiño a la teología o más a la cristología en el sentido del cuerpo, del que mi cuerpo es el cuerpo de los otros y en sí? Bueno, yo digamos que ellos a Merleau-Ponty, digamos, no le, por decirlo así en estos términos coloquiales, no le fastidia pensar eso. Por lo menos yo creo que no le molesta pensar eso en el sentido de que como hay dos, como la filosofía estaba siendo polarizada en dos escenarios distintos, digamos, esa concepción racional, pero también esta otra idea de lo teologizante, él dice, bueno, vamos a preguntarnos eso de la espiritualidad, vamos a preguntarnos y vamos a mirar hacia dónde podemos construir una nueva ruta, ¿sí? Son esos los escenarios y esas son las condiciones en las que él se plantea. Y empieza a generar esa tercera ruta o esa tercera vía para la concreción de los elementos que antes mencionamos. Es decir, que no se deja de lado tampoco esa intención. Por el contrario, se asume como una realidad del sujeto, ¿sí? Y también del ejercicio objetado para poder comprender con qué nuevas categorías podemos pensar esos escenarios, que no se genere una contraposición. Pero lo que sí te puedo decir, Andrés, es que él en ningún momento intenta hacer un ejercicio teológico, ¿sí? Él no intenta hacer un ejercicio teológico, pero dialoga con todos esos conceptos. Intenta dialogar con esos conceptos, ¿sí? Y a partir de ese diálogo, de esa mirada que hace, entonces sí empieza a proponer unos nuevos escenarios. Muchas gracias. Roger, veo que estás hablando y tienes el micrófono silenciado, qué pena. Ok, sí, perdón. No, estaba hablando un poco de que Merleau-Ponty despliega su indagación acerca de la singularidad
lo que le comentaba a Ana ahorita en el tema de lo político, muchos autores lo conciben como un cierto rodeo filosófico. Es decir, que la interrogación filosófica alrededor de su escrito, ¿sí? Intenta de alguna manera generar una expresión de eso, de lo político, de cómo se ocupa en un plano, de cómo se interroga el concepto del núcleo duro de lo político, pero no es Merleau-Ponty quizás el que termina profundizando esa concepción de lo político. Y hay unos textos que muestran eso, es decir, dejan a la interpretación del lector la posibilidad de, que es el humanismo y terror y las aventuras de la dialéctica, ¿sí? Que van a proponer un fundamento importante en ese concepto. Creo que se me escapaba un poco, es decir, traer esos dos textos a colación, porque me parecen a mí importantes que tú puedas tenerlos como idea de participación y de escritura filosófica para la lectura acerca del autor, si en algún momento les interesa leerlo, esa concepción de la política, ¿dónde la podemos encontrar? O esa idea de la política no la van a encontrar, creo yo, descrita. Hay que hacer interpretación para poder llegar a esas concepciones, a esa reflexión política en Merleau-Ponty. Era como esa idea la que quería como decirte, aunque puede ser, quizás podría uno hacer un trabajo de grado haciendo ese rastreo del concepto de lo político en Merleau-Ponty en sus libros, Fenomenología de la Percepción, El Humanismo y Terror, Las Aventuras de la Dialéctica, Signos, La Prosa del Mundo. En fin, hay varios textos en los que uno puede hacer esa indagación y era solo eso, era como poder decirte que uno puede como tratar de hacer ese rastreo y de hacer la interpretación a ver qué puede conseguir. Ok, muchas gracias. Sí. Interesante. Bueno, Einar, creo que no hay preguntas en el chat. No sé si alguien más. Sí, Roger. Bueno, entonces en ese caso daríamos por terminada la sesión de hoy. Reiterarte los agradecimientos por la sesión, por la presentación que elaboraste y ya se les envió también al correo electrónico los datos de conexión de la próxima sesión del 8 de octubre. Recordarles que semanalmente pues irá con los datos de las lecturas el enlace también en esta plataforma Teams. También de paso, bueno, no, agradecerte a ti también por la iniciativa y a los estudiantes por creer en ella. A mí me parece importante que puedan ir mirando todos estos autores, distintas formas de pensar, y eso les va a permitir como tener una idea de en qué andamos en este mundo de la filosofía y poder indagar y buscar. Me parece a mí que es una muy buena estructura, una muy buena idea de trabajo, sobre todo para nuestros estudiantes de filosofía. Así que agradecerte también, Einar, por la iniciativa y por el espacio, y a los estudiantes pues desearle una feliz tarde y un abrazo a todos. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a los estudiantes. Un fuerte abrazo y que descansen. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, muy amables.